Hola, hola. Ahora me escuchas, ahora bien, ¿eh? Te escucho, Carla. Me falta verte. Ahora, 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 ahora. ¿qué pasa? Perfecto, perfecto. Que estaba yo ahí teniendo, digo, no sé por qué no se me activa el, el micrófono y eso, pero ya todo bien, ¿no? Ya te veo y te escucho estupenda. Vale, perfecto, y a ti también. ¿Qué tal? Estupendo. Pues muy bien. Vamos, no hace mucho que he llegado de Valencia, que este fin de está por allí dando clases. Así que ha sido prácticamente llegar, comer, mirar cuatro cosas y estar aquí hoy contigo. Bien, bien, ya te he visto que ¿Tú qué andabas de tal? un lado para otro. ¿Con mucho lío con el fútbol y demás? Bueno, ahora ya, ayer fue el jaleo que tuvimos eso, el partido y demás, y luego ya aprovechamos nos tocaba la cena de equipo, así que bueno, ya luego nos liamos ya toda la tarde a cenar y todo eso, así que bien, y ahora hoy, por suerte, de día de descanso, mañana también, así que no me puedo quejar, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues mira, te cuento si quieres un poquito sobre la charla, ¿vale? La idea de la charla es, bueno, principalmente tener una excusa para conocernos y conocerte a ti mejor. Luego, siempre abro la opción de que la gente se una y si quieren preguntar alguna cosa, pues genial, porque creo que en el campo de la fisioterapia en concreto, pues oye, vamos creciendo, pero faltan muchas veces lazos entre nosotros. Somos como Ujú. bastante individualistas, ¿no? Estamos metidos en esa rueda y creo que estos espacios para, pues oye, si te llama el mundo del fútbol y quieres preguntarle a una persona que está trabajando ahí, pues está genial porque es mucho más fácil y cómodo que intentar escribirle por Instagram o lo que sea, ¿no? Que creo que es algo más guay. Y esa es un poco la idea principal, ¿vale? Cualquier cosa, de todas formas, si tú crees que hay alguna cosa que falta por comentar y demás, pues sin problema. O sea, que tú te puedas Sí. sentir 100% libre de lo que te apetezca hablar, ¿vale? Estupendo, sí, a mí me parece súper bien porque al final estos ratitos lo que dices de comentar, oye, pues mira, yo esta experiencia he tenido en este sitio, tal, otro, así que al final todas estas cositas siempre nos suman y yo creo que está súper bien, así que genial. ¿Tú eres de aquí de Granada o no? Yo he vivido toda mi vida aquí en Granada. Yo realmente mi sangre no es andaluza, pero mis papás decidieron venirse para acá de jóvenes y así que luego ya llegué yo, y así que yo me he criado toda la vida aquí. Pero es verdad que andaluza, andaluza no soy. Sí, porque acento, o sea, no te noto mucho acento Y cuando me pongo en tampoco. plan, como algo así, en plan más en serio de hablar y tal, menos todavía. Porque igual de cervezas, igual sí. Igual Un sí. poco más, ¿no? Digo, porque Pero es no verdad te que encuentro del todo el ese acentillo, acento, ya, ¿no? ya. Sí, mucha Yo- yo- gente me dice, tú llevas toda la vida aquí, pero no terminas de ser. Y digo, no, no. Me sale cuando me pongas un poco más como en serio, no sé, yo qué sé, no sabría ni el, decirte el- ni el- qué. el traje de fisio, ¿no? Te pone el traje de Eso. fisio y el acento se neutraliza. Sí, sí, total. No, pero está muy bien porque a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Con amigos que son de pueblos de aquí, de Granada, que tienen un acento muy marcado, Ya. que cuando están conmigo hablando, pues no tienen ese acento, pero los llama su madre, por ejemplo, y se transforman. O sea, una cosa en cuestión de un segundo es otra persona. Sí, sí, Y a mí me pasa digo, igual, ¿eh? Yo sí, ahora ¿no? me llama mi abuela y este acento 10 veces más todavía. O sea, Qué guay, tía. Y te quería preguntar, ¿tú has estudiado aquí también en Granada la carrera o no? que va, yo me fui a Oviedo. Yo estudié Hostia. en Oviedo y luego estuve un añito en Valencia. Entonces tengo ahí un poquito ¿En, picoteando la, de en, uno para otro. en- en qué universidad estuviste en Valencia? En la En la, pública, uni- la en la de pública, la la UV. Universidad de Valencia. Sí, Sí. sí, sí. Vale, Es vale, una vale. pasada de uni, ¿eh? Buf, a mí me flipó. Yo me tiré allí, bueno, me organicé la carrera casi un poco como quise y terminé haciendo allí tercero, todo tercero.
de tercero y cuarto de teórica. O sea, no hice prácticas, yo hice todo teoría y me saqué tercero y cuarto y me pareció una bestialidad, me gustó Qué muchísimo. bueno, O sea, qué toda la guay. parte también de optativas y eso aproveché, porque como era de SICUE, normalmente creo que podían tener 2 optativas o algo así, y yo me zampé 6, así que O sea, aproveché a te diste tope, un la buen verdad. año, ¿no? Tuve un buen año, sí, sí. Qué Yo bien, cuando ya empecé a ver luego el número de asignaturas dije, igual me he colado, pero bueno, o sea, salió bien, salió bien. qué guay. ¿Y qué tal por el norte, por Oviedo, la experiencia? Pues con el tema de las prácticas súper bien, porque es una uni que si no ha cambiado mucho la historia, diría que sigue siendo la universidad pública que más prácticas tiene, más número de horas. Qué Entonces yo guay. empecé con las prácticas en segundo de carrera ya, y luego como me hice todo tercero y cuarto de teoría en Valencia, me tiré cuarto de carrera entero, 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 entero de prácticas. Junto al TFG Entonces, ese año, ¿no? Que esa exacto, fue un poco... Qué bueno. exacto, exacto. Entonces me gustó un montón porque me permitió tocar muchísimas cosas, profundizar, porque como tenía tiempo de sobra, iba todo de seguido y tal, y además tuve suerte de que me tocaron tutores muy guays, o sea, que me hicieron exprimirme el coco y pensar y darle vueltas al asunto muchísimo, así que la verdad que es súper Pues bien. qué envidia, tía, porque cuando hablo con compañeros sobre la experiencia de la carrera, lamentablemente te diría que en un 98% la gente no habla muy bien de su Mm, experiencia. es una Y, realidad, ¿eh? y está guay porque, por ejemplo, yo jamás hubiera dicho que, por ejemplo, la Facultad de Oviedo de Fisioterapia tendría ese, ¿no? Y está bien porque al final, pues, oye, te pregunta la gente y en vez de recomendar, pues no sé, pues lo típico, ¿no? La gente siempre recomienda quizá un poco por renombre o por Claro, historia. Te dice, pues vete a Granada y a lo mejor te dice, oye, pues quizá Granada no es el mejor sitio si quieres tener esa experiencia. Entonces sí. está guay. Yo la verdad es que eso a mí me permitió, piensa que al final para mí era estar un año trabajando. O sea, al Claro. final, pues yo terminé la carrera y yo empecé a trabajar, porque yo me volví, nada más terminar la carrera, me volví para acá, para Granada. Pues me volví y no tenía esa cosa de decir, madre mía, ahora estoy solita en la vida, a ver cómo me desenvuelvo yo en este mundo, sino que iba con esa soltura de decir, Sí, vale, lleva un año de acabo de rodaje. terminar la carrera y tengo como experiencia cero, pero en realidad no es cero, ¿sabes? Y esa cosilla de miedo de decir, Dios me tiembla las piernas delante de un paciente, tengo la suerte de decir que no lo viví. O sea, yo iba como bastante cómoda, bastante Qué guay. segura de lo que hacía y bastante bien. Así que en ese sentido sí que siento que sea un poco privilegiada por lo que dices de decir que las carreras siempre tienen, oye, ¿qué tal te fue? Joder, pues una puta mierda, pues hasta que no empecé a trabajar o hasta que no hice no sé qué o tal. Y yo la verdad que me lo hice un poco así a menú del día Qué guay. y me salió bastante bien, la verdad que estoy Qué contenta. guay. Joder, qué guay. Cuando me lo estabas contando, me estaba recordando, este verano estuve en México dando clases y allí tienen algo muy curioso y es que cuando terminan la carrera, ellos tienen sus prácticas, pues, como nosotros, ¿no? Ujú, Luego tienen un año y es obligatorio para todas las carreras, independientemente de la rama que sea, ujú, tienen un año que se llama de seguro de servicios sociales. Y digamos que ellos están trabajando durante un año, hacen rotaciones y demás, pero digamos que la excusa en este caso es como el Estado o el gobierno o el país te ha estado proveyendo de una educación y este es el pago, entre comillas, que tú haces. Y ajá, me estaba recordando esto porque justo lo hablaba con los chicos y me decían que gracias a ese año, que a pesar de que es bastante duro, porque al final pues estás trabajando, pero no estás cobrando como tal, claro. luego, digamos que llegaban con esa soltura, entre comillas, ¿no? De Ujú. decir, oye, pues cuando empiezo a trabajar sé más o menos lo que es tener un turno, sé lo que es tener obligaciones, sé un montón de cosas que luego voy a tener que poner en práctica. Y justo me recordaba a eso. Pues sí, la verdad que sí, porque ya te digo, yo traté, es que yo creo que pillé un poco todo. Yo tenía en hospital varias áreas,
pues que al final me llamaban la atención, pero dentro del hospital varias áreas, luego me tocó centro de salud, luego me Sí, tocó que rotaste por todo. clínica privada, entonces al final también eso te permite pues ver un poco, sales y dices tú, bueno, pues ya más o menos puedo intuir a qué me quiero dedicar, pero al final trabajar en un hospital y trabajar en una residencia y trabajar en una clínica privada no tiene No, nada que ver. no, no, Entonces, totalmente. Totalmente. Pues ya que estamos hablando de trabajar, creo que lo suyo es que empecemos a hablar un poco, ¿no? De cómo terminas entonces en el fútbol. O sea, ¿cuál es tu historia para estudiar en Oviedo, hacer un año en Valencia, terminar la carrera y luego te vuelves a Granada? ¿Cómo llegas al mundo del fútbol? pues yo soy futbolista toda mi vida. Entonces al final eso, pues quieras o no, te tienes la cosita esa ahí. Cierto camino ya Ya, te ya está un poco hecho. había hecho. No, pero es verdad que yo, por ejemplo, pues eso, yo descubrí la fisioterapia, pues siendo eso, futbolista bastante jovencilla, a raíz de una fisio que también jugaba en el Granada. Entonces, Anda. ver esa figura fue como un wow, qué chulo, ¿no? Y ser esa futbolista que le pone de decir, joder, me he lesionado, tengo competición y tal, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, pero tengo delante una persona que me está ayudando y que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y tal. Y yo me vi y dije, joder, es que yo quiero ser esa persona. Entonces, desde bien chiquitita, pues descubrí la fisioterapia. Luego me metí a la carrera y ya me terminé de enamorar de este trabajo, la verdad, y dije, efectivamente, esto es donde tengo que estar. Y al final eso, yo nunca había, yo qué sé, se me había venido a la cabeza que podría ser yo como futbolista profesional. O sea, para mí el Ujú. fútbol pues era el deporte, pero era más tema hobby. No lo tenía en la cabeza Como profesión, ¿no? esa realidad de profesión, qué tal. Y entonces, pues bueno, pues al final tocó elegir entre una cosa y otra y me metí a estudiar. Y la verdad que cuando volví a Granada, sí que había una parte muy grande que quería seguir manteniendo pues esa parte deportiva, porque al final yo descubrí la fisioterapia por la rama de Gracias deportiva al fútbol. y al final esa parte de eso, de atleta, de deportista, de competición, siempre ha sido parte de mí, siempre lo he tenido en mi ADN. Entonces, dedicar una parte de mi trabajo al mundo del deporte siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y al final, al llegar aquí, pues fue un poco picoteando de un lado a otro. Oye, pues soy fisio, puedo venirme aquí a echaros una mano. Y entonces empecé a trabajar, pues que si en el equipo de fútbol de un pueblo de aquí, que si en el otro lado. Entonces, pues al final lo más rudimentario, lo más bajito de, venga, pues voy un día a la semana y os echo una mano y al final que cobrabas 100 euros si acaso, así, pues poquito a poco. Y luego tuve la suerte que empecé a trabajar en una clínica que está, vamos, hecha para deportistas y eso me permitió ya tocar de primera mano con atletas de élite. Ya me permitió ver lo que realmente las necesidades que tenía pues un atleta, un futbolista, una karateca, cosas ya que de verdad que tenían objetivos pues, de alto rendimiento, de campeonatos de España, europeos, incluso olimpiadas y tal. Y eso pues a mí pues me flipaba. La verdad es que yo llegaba ahí y yo decía, madre mía, qué divertido, ¿no? A mí trabajar en este ámbito me resulta muy divertido. Y al final, pues para mí es como formar parte de ese deporte, de esa competición, de formar pues equipo con esa gente, aunque Totalmente. fuese desde la clínica. Yo recuerdo pues eso de estar trabajando con un atleta para llegar al Campeonato de España y ponerme mi alarma el fin de semana de cuándo Para salía ver, a correr y a lo mejor me pillaba pues en el supermercado, sonar la alarma, yo cogí rápido el móvil y estar pendiente que pues qué tal le iba la carrera, si ganaba, si no, si había algún problema, porque claro, al final sabes el trasfondo del atleta y dices, jolín, qué divertido, que al final vives las victorias pues como si fueses tú en primera persona y te totalmente. duelen las derrotas, pues igual.
Entonces, eso me permitió eso, estar ya más en contacto con el alto rendimiento y al final estar ahí un poco en el gremio, ver, conocer gente, al final también, pues como somos nosotros que no nos paramos quietos y vas a una charla, vas a no sé qué conferencia, vas a hacer no sé qué, y al final ahí vas pues hablando con gente y tal, hasta que me llegó la oportunidad de hablar con al final nuestro jefe de servicios médicos porque buscaban a una fisio para el femenino y ahí yo vi la oportunidad de tocar a esa puerta, Y no te lo pensaste, pero dijiste, me tiro ni a la una, vaya. piscina. Y nada, luego tuve la suerte de encajar, de que me vieran en mí pues una persona que sí que podía estar dentro de ese cuerpo técnico y vamos, ya a partir de ahí pues todo rodado. Qué bien, tía. Oye, pues qué guay. Yo creo que también para todos los que, bueno, oye, quieren empezar a introducirse en el mundo del deporte de élite, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Pensar en ir desde abajo, poquito a poco, teniendo claro que se tienen que dar ciertos pasos para poder llegar y que a lo que solemos llamar suerte, pues muchas veces es estar picando piedra Ay, ay. hasta que llega la oportunidad y estás preparado para cogerla. Tú ahora mismo o sea, tu mayor foco profesional lo tienes en el fútbol con el Granada femenino, pero sigues haciendo cosas fuera del fútbol, ¿no? Sí, yo he tenido fases, por decirlo de alguna manera. El Ujú. primer año empecé, compaginaba lo que es clínica presencial con el fútbol. La verdad que es un momento un poco complicado porque al final tener que compaginar varios trabajos con horarios y desplazamientos y demás, pues es complejo porque, bueno, al final es que te das cuenta y dices, bueno, es que me he tirado toda la semana trabajando 10 horas al día y entonces tienes que organizarte bien y poner prioridades e incluso tus horas de descanso, días libres y tal, porque si no, vamos, Meta. loco de la cabeza, sí, sí. Entonces, bueno, el fútbol femenino va creciendo poco a poco y con ese crecimiento de lo que es del deporte, El pues al deporte final las también, condiciones eso van es, mejorando. claro, es que va en paralelo al fin y al cabo. Exactamente, vamos poco a poco, pero bueno, se va notando. Y por ejemplo, el primer año, esta es mi tercera temporada, pues por ejemplo, el primer año, si mal no recuerdo, empezamos a trabajar a las 3 de la tarde. Entonces, claro, tenías la ventana de toda la mañana a poder currar, pero claro, salías corriendo, comías corriendo, entrabas corriendo. Y claro, ahí era muy fácil sumar horas de curro, súper fácil. Luego el segundo año empezamos a trabajar por más, bueno, iba a decir por la mañana, pero tampoco es por la mañana porque el entrenamiento empezaba sobre las 12 del mediodía. Entonces, bueno, nosotros pues veníamos un poco antes, a las 10, 10 y media ya andábamos por ahí. Entonces esa ventana de por la mañana se te queda Ya corta. Ya bastante como más que, difícil, claro. Ves un no, claro. paciente o Y ya no ahí, puedes. ahí. Y luego la tarde, pues eso, que a lo mejor hasta las 5 de la tarde pues no terminabas, entonces por la tarde podías ver algo. Pero yo ese año decidí disfrutar del fútbol y me dediqué en exclusiva al fútbol, quitando cuatro Ujú. cositas así, pues Sí, de compromiso alguna o cosas compromisillo y que... tal, pero para nada, o sea, 100% el fútbol y disfrutando de ello. Y al final gusta estar solamente enfocado en una cosa de vez en cuando y darle a caña. Y luego este año pues estoy haciendo un poco de mix, porque a mí aparte de la deportiva, pues me gusta dedicarme mucho al tema del dolor crónico, que eso lo tenemos tú y yo un Lo poquito Sí, sí, lo en común. compartimos totalmente. Y claro, pues el tema de la fisio online para mí es una herramienta muy, muy, muy top porque creo que me abre unas posibilidades enormes de compaginar lo que es la presencialidad y todas las horas que te requiere un equipo y a la Y misma la vez, pues flexibilidad, ¿no? del apartado exactamente. online para tu otra vocación. Exactamente, y ahí trabajar pues de forma mucho más holgada, sin prisas, sin desplazamientos y tal, y tener ahí una opción, vamos, ya que te voy a decir a ti también, totalmente, vamos, óptima. Así que
Yo, Ahí, yo ahí. lo pienso igual que tú, lo pienso igual que tú. O sea, creo que si estuviese en una situación similar a la tuya, hubiese tomado la misma decisión. Es que es muy difícil los requerimientos a nivel de hora y compromiso que tiene trabajar en un club o si, por ejemplo, fuese en una clínica, pero que a lo mejor no está orientado tanto hacia un apartado que me llama mucho la atención. Si lo quieres compaginar, hacerlo todo presencial, lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, está guay que haya referentes como tú que den cierta visibilidad a decir, oye, yo puedo tener cubierta, ¿no?, mi parte presencial con esto que me encanta, que es el deporte de élite, pero luego tengo esa espinita clavada de poder ayudar a personas que sufren de dolor crónico y lo hago de esta otra forma, una forma que hace 5 años hubiese sido Impensable. impensable decir, Ujú. estoy trabajando online, o sea, ¿qué me estás contando, no? Pero, pero está súper, súper bien. ¿Y qué experiencia estás teniendo? Porque son dos mundos muy diferentes que tienen muchos lazos en común y en mi caso concreto, ¿no?, que solamente trabajo con deportistas con dolor crónico, es algo a lo que no se mira demasiado porque parece que cuando hablamos de una persona con dolor crónico se nos viene la imagen, ¿no?, de una persona muy frágil. Sin Ujú. embargo, cuando piensa en un deportista, piensa en todo lo contrario. Y tú también convives con ambos mundos. Entonces, cuéntame un poco, porque me interesa mucho. Bueno, la verdad que al final creo que tener esas 2 visiones, pues, te hace, mantener siempre, como la mente abierta. O sea, al final, el estar dentro, por ejemplo, con el equipo, estar dentro de lo que es el cuerpo técnico, y lo que vives cada día con esa rutina es muy diferente, porque al final, es que con las chicas, es que nos vemos todos los días prácticamente, o sea, menos el día de descanso y a veces ni eso porque alguna cosilla siempre cae, entonces, pues bueno, entonces es diferente que a lo mejor un paciente que puedas tanto a nivel presencial en clínica como a nivel online, que al final es eso Ujú. que tú las ves, cómo llegan, cómo vienen, las caras que tienen, ya al final terminas conociéndolas, terminas, pues es que forman parte de tu día a día. Entonces, claro, la forma de trabajar también es bastante amplia, porque igual no tienes que aprovechar en un mismo día hacer todo lo que a lo mejor se te ocurre que podrías hacer que le venga bien. A lo mejor lo puedes, Ir dividir espaciando, ¿no? exactamente, porque además también te tienes que adaptar a ese calendario, te tienes que adaptar al día a día de los entrenamientos, a tal. Entonces, creo que la dinámica y la forma de pensar y la forma de gestionar las cosas, pues puede variar. A lo mejor no muchísimo, pero sí tener como X detalles que te diferencian mucho de a lo mejor eso, de un paciente, em, que no lo veas a diario, porque no Sí. solo verlos a diario, sino que además pasamos, varias Mm. horas en De conjunto. desplazamientos, claro. Entonces al final yo creo que eso, también marca un poquito, la diferencia entre un tipo de paciente y otro, Y un el poco otro. ese contacto por continuo, diría yo, que al final yo creo Sí, que sí, eso sí. es como lo más interesante, creo que diría. Y esto es una opinión personal que no sé si está de acuerdo, pero, por ejemplo, aquellas personas que quieren empezar a introducirse ahora en la parte de la fisioterapia online, muchas veces pues, son fisios que o acaban de terminar o hace muy poquito que han terminado. Y esto, ya te digo, opinión personal, no tiene ningún tipo de base, A ver. pero pienso que una parte muy importante para poder ayudar a personas de manera online es tener experiencia de manera presencial, porque muy probablemente los problemas que te puedan llegar a presentar los pacientes online cuando quieras trabajar con ellos con esta nueva dinámica, es cierto que pueden ser diferentes, pero si tienes cierta experiencia en la parte presencial, seguramente se te encuentren formas o caminos de poder solucionarlos. Que si solamente o directamente quieres pasar de cero experiencia al online, se Mm, te puede hacer como más difícil.
Entonces, no sé si tú, por ejemplo, estás encontrando transferencia, aunque sean ámbitos muy diferentes, transferencia entre cosas que, pues por tu experiencia presencial, hayas tenido que vivir con ahora tu nueva faceta, entre comillas, con la parte más online. Pues fíjate, no lo había pensado, pero sí que me parece interesante y puede ser que así de primeras esté de acuerdo contigo, porque al final muchas veces esa presencialidad te da cosas, ¿no? Me refiero a esa típica persona que a lo mejor viene súper agobiada y tal, y simplemente se te echa a llorar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque has quedado con ella, te está diciendo, le estás comentando cualquier cosa y de repente se te rompe porque estás ahí en mitad y no sé qué. Y entonces creo que eso a través de la fisioterapia online queda un poco como más al margen. Porque Ujú. es verdad que al final, pues la persona hablando con ella y tal, se puede emocionar, tal, pero hay esa parte de presencialidad, de ese abrazo, de eso de necesitaba consuelo y no encontraba a quién y él aquí y ahora y Sí, sí, esta esfera, yo creo que eso, si no lo has vivido, es muy, bueno, no sé si muy complicado, pero es complejo yo creo que como de entender o de incluso captar, porque a lo mejor al haber vivido X situaciones y haber intentado encontrar la manera de solucionar, te da esa parte de conocimiento que a lo mejor después, desde el online, lo puedes llegar a identificar y sí. decir, hostia, pues esto, mira, pues me viene a la cabeza que puede ir por aquí o tal. Y si no lo has tenido antes, igual esos detalles se pueden escapar un poco. Sí, yo también lo pienso. Y además, fíjate que yo iba por algo mucho más banal, pero estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? De que ese apartado comunicativo que en la parte presencial, pues puede llegar a estar a más flor de piel por el propio contacto, Ujú, que todos sabemos, ¿no? Que tiene esa parte tan potente y que te hace conectar tan rápido con la persona y que en la parte online, pues obviamente la propia pantalla hace que ya. sea diferente. Y yo, fíjate que eso estoy completamente de acuerdo, pero iba más por ejemplo, y es muy tonto el ejemplo, ¿vale? A ver. Pero cuando tú estás en consulta y le dices a tu paciente, mira, vamos a hacer este ejercicio, una sentadilla, Ujú, y tú has visto a 100 personas en consulta haciendo la sentadilla, tú dices, vale, si yo a mi paciente online le mando la sentadilla, sé que va a haber 3 formas o 4 formas de que cuando luego me mande el vídeo de cómo lo está haciendo, lo va a hacer, ¿no? total. O me va a inclinar mucho el tronco hacia adelante, o va a hacer... Y entonces, a la hora incluso de darle al propio paciente el feedback antes de verlo, Ujú, le dice, acuérdate de que el pecho mira hacia el frente. O no. Y es por esa experiencia previa que tú has tenido, que como bien dices, cuando se presenta un problema, si ya lo has vivido de manera presencial, un poco como que lo hueles, ¿no? El paciente te manda un mensaje y tú dices, mm, esto me suena a que o no está haciendo los ejercicios o está teniendo algún problema fuera de la sesión o del tratamiento que está haciendo y por eso no está cumpliendo, algo hay. Y yo me he ido a lo más banal del mundo, es decir, oye, que cuando pautas las sentadillas, si has visto 1000 sentadillas, probablemente ya te puedes adelantar un poco, pero está muy bien, muy, muy bien. ¿Hay sí. alguna cosa más que tú hayas visto que te pueda ayudar? Es decir, toda esa experiencia que ha ido adquiriendo con la parte presencial a la parte online o viceversa, que también es interesante. Yo, a ver, la verdad es que tampoco tengo mucha experiencia con el tema de online, porque ya te digo que es esta nueva etapa que estoy teniendo ahora. Entonces, yo soy un poco beginner, por decirlo de alguna manera, en el tema online como tal. Pero sí que me resulta bastante fácil, por lo que acabamos de decir, porque al final tienes todos esos registros de que a la hora de comunicar o a la hora de pautar, incluso cómo se expresa la persona que tienes delante, Total. ya te dices, bueno, pues te da como muchas pistas, pero por lo que hemos dicho, ¿no? Porque ya lo has vivido y has hecho ese ensayo-error en el momento de tener pues ya Sí, sea un deportista o ya sea una persona del día a día, que nada más que con decirle, oye, venga, vamos a hacer una sentadilla, y ya te responde cualquier historia o cualquier cosa, o ya lo ves y dices tú, uy, vamos a ir modificando esto, tal, 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 y al final con el online, pues
es cierto eso, que no me resulta, o por lo menos de momento, no he tenido ningún atranque en ese sentido, porque es como, venga, vamos a ir hacia aquí y con eso, las videollamadas, la forma de hablar, incluso los comentarios que dejan y tal, ya por lo menos a mí me dan muchas pistas de cómo Hacia dónde van se y dirige ese paciente, ¿no? exactamente. Entonces sí que ahora mismo yo traslado mucho la parte presencial, mi experiencia presencial al online. Y la verdad es Qué que de bueno. momento súper bien. Luego es verdad que todo lo que vayas viviendo, o sea, todo lo que yo vaya viviendo, tanto de un lado a otra, pues va sumando. Suma Así mucho. que al final ese trabajo continuo también te va dando herramientas cada día. Va ahí ese saco aumentando. Y una pregunta, y esto es pura curiosidad, ¿vale? Y ciertamente curioso y chismoso, ¿vale? A ver. Porque ¿qué piensan las jugadoras sobre esta nueva faceta tuya con la parte online? Porque entiendo que, bueno, en el ámbito del deporte de élite, sí hay muchísimas creencias en Ujú, relación a la fisioterapia, ujú, algunas más positivas, otras quizás no tanto, pero algo que es cierto es que normalmente el deportista está muy acostumbrado a ese trabajo presencial. Por tanto, yo si me pongo en esa posición, ¿no? Como una jugadora que estoy acostumbrada a ver a Carla todos los días, me chocaría que pudiese ayudar a otra persona, más teniendo en cuenta que son personas con dolor crónico, de forma online, ¿no? Es como, pero si con nosotros estás 24 horas, ¿cómo puede ser que con los demás no estés, ¿no? O sea, cuéntame cómo va eso. No sé, ¿qué te dicen? O si lo habláis, no lo habláis. Pues la verdad que las chicas que componen el equipo son gente como muy cercana y como muy agradable. Entonces, cuando yo empecé, claro, yo no, a mi Instagram, mis redes sociales eran como muy simples, ¿no? Subía un par de fotos de fútbol, un par de fotos de no sé qué y poca cosa más. Y cuando yo dije de, chicas, me voy a lanzar a hacer esto, me voy a necesitar todo vuestro apoyo, que porque me da una vergüenza increíble grabarme, subir vídeos y tal, no sé qué. Así que ya me iréis diciendo cosas, pero todo positivo, ¿eh? Yo necesito que me impulse. Y ahí estaban, o sea, en plan, joder, Carla, qué guay, cómo te está saliendo, estás de puta madre, tal, no sé qué. Súper bien, entonces ese apoyo de tener ahí esa pequeña comunidad que te dice, pues no sé si lo que harás lo harás bien, pero yo confío en ti y me gusta lo que haces, ¿sabes? Y para adelante. Y luego, pues alguna que es más curiosa, pues sí que me preguntan y dice, oye, ¿y esto? Porque claro, muchas veces simplemente con escuchar el dolor crónico se quedan así diciendo, ¿eso qué es? ¿Eso de, qué es eso? Y entonces Totalmente. pues me preguntan y me dicen tal joder, son gente curiosa que dice, "Ah, pues qué interesante, pues no lo había yo planteado de esa manera o tal, y van haciendo preguntas y tal, y bueno, pues eh, yo creo que tienen la idea de, bueno, no es para mí, pero si a ti te funciona con la gente que lo hace, pues para adelante, ¿sabes? Genial. Sí, sí, como diciendo, qué suerte, ¿no? De que puedas estar con nosotras y luego puedas seguir ayudando a otras personas que lo necesitan, pero de otra manera distinta. Qué guay, ¿eh? Mm, Porque son, ya te digo, o sea, yo, a mí me ocurre cuando voy a algún sitio y me preguntan, oye, ¿y con qué perfil de paciente trabaja? Digo, pues mira, yo trabajo con deportistas que tienen dolor crónico y es como, ¿Cómo? ¿cómo va a ser eso? O sea, si eres deportista, que es lo que se supone que previene, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Está Y te fuerte? efectivamente dices, ¿cómo puede ser esto? Pues ocurre más de lo que pensamos, pero es cierto que no es algo tan habitual como para que esté todos los días en el telediario. Entonces están ahí un poco como en tierra de nadie. Te quería también preguntar, con respecto a tu etapa actual en el fútbol, Ujú. eh, a día de hoy, ¿crees que... Uy, espérate, que se ha unido alguien por aquí. Hola, hola. Hola, Félix. Muy buena. Si quieres dejar cualquier preguntilla para Carla, me puedes escribir por el chat, ¿vale? Y yo se la hago sin problema. Que nos has pillado justo comentando un poco la nueva, bueno, la actual etapa de Carla en el fútbol. Te quería preguntar, si tú comparas este año Ujú.
con el primer año, ¿qué cosas en ti han cambiado a la hora de afrontar? Porque, bueno, entre comillas, el trabajo es el mismo, pero estoy seguro de que tu forma de afrontarlo es muy diferente. Entonces, cuéntame qué cosas has visto que hayan podido cambiar en estos años. Pues tengo la suerte de decir que nosotros en el equipo somos tres. Bueno, actualmente somos tres fisios. Antes estábamos dos fisios y un redactador, y este año estamos tres fisios. Y la verdad es que, por suerte, desde el primer momento, pues trabajamos de forma muy coordinada, nos llevamos bien, es como todo muy fluido, hablamos mucho, tal. Entonces, la verdad es que a la hora de trabajar, eh, bueno, y mi compañera Raki, que al final es un poco la pionera de todo esto, porque era jugadora del equipo y luego pasó a ser la primera fisio, y a partir de ahí fue montando un poco como toda la dinámica, y gracias pues al final de su esfuerzo y también esos primeros pasos, pues tenemos el área de servicios médicos que tenemos ahora en el equipo femenino. Y al final, al principio de todo, pues yo al final era como lo mismo, ¿no? La peque que va descubriendo un poco cosas. Tenía la ventaja de que yo también he formado parte de un vestuario y sé un poco la dinámica que conlleva estar dentro de un equipo, pero claro, tampoco tenía yo mucho la idea de cómo se gestionaba, pues todo, ¿no? Cómo se gestiona un equipo, la relación con los preparadores físicos, con el entrenador, qué tal. Entonces, eso es verdad que para mí pues era entrar en un mundo nuevo. Y al final, pues eso, primero, el primer año para mí era de observación prácticamente, o sea, trabajaba, ¿no? Pero me refiero a, pues, esta situación, esta otra, cómo se gestiona un poco todo, cómo se deciden las cosas, cómo se actúa, ¿sabes? Al final, pues, los engranajes así más internos y más profundos de lo que conlleva la coordinación en un equipo. Y al final, pues la segunda temporada y esta, pues como mucho más con caras a mejorar, ¿no? No solo el trabajar, sino buscando qué cosas se pueden mejorar. De año en año, al final vas aprendiendo, vas teniendo, pues eso, lo que hablábamos de las mejoras, y tienes diferentes herramientas, diferentes, al final, soluciones, por decirlo de alguna manera, o opciones a elegir. Entonces, como con todo esto, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos afrontar nuevo? ¿Con qué visión podemos, pues, prevenir más cosas o tener más cosas en cuenta? ¿Qué podemos abarcar? ¿Qué no? ¿Hasta qué punto? Y un poco esa es la idea de, vale, la base ya la tenemos como muy rodada, o con la forma de trabajar y tal, pero a ver ¿qué tal si probamos esto? A ver cómo funciona, si nos mejora, si nos empeora, si no se ve de nada, ¿no? Y a veces También planteas puede algo, pasar, que es que una posibilidad. planteas algo y dices, mira, pues para esto, pues mira, lo dejamos como estaba porque no solucionamos nada. Pero sí, creo que este año, eso, somos tres fisios, uno más que el año pasado, y creo que eh, muy grandes fisios. O sea, creo que formamos un área de servicios médicos muy potente. Creo Vale. que es guay porque también, incluso en esa misma esfera, somos capaces de retroalimentarnos positivamente para eso, para seguir creciendo y para, bueno, a saber, para innovar y mejorar, porque al final, no solo el fútbol femenino, sino creo que el deporte femenino, lo que es la mujer deportista, cada vez está más en el punto de mira y cada vez se tiene No, más no, en 100%. cuenta. Y todas esas cosas parece que no, pero somos nosotras las que lo tenemos que implementar y buscar soluciones, y a ver si vamos dando cada vez más con la tecla, vaya. Yo creo que sí, y bueno, a la vista está que en relativamente poco tiempo Mm. ha crecido mucho. Es cierto que ojalá se llevase mucho más tiempo trabajando,
por méritos propios y porque es como debe de ser, pero está claro que está habiendo un crecimiento exponencial y Ujú, esperemos que siga siendo así. Te quería preguntar ahora, Carla, de este tiempo atrás, ¿cuál dirías que ha sido el momento más satisfactorio, más bonito, versus el peor momento que ha vivido? Porque yo soy de la opinión que para aprender los contrastes sirven y mucho. ujú. Entonces, cuéntanos si es posible, ¿vale? Eh, por donde quiera. O terminamos con lo bueno o terminamos con lo malo, lo que tú quieras. Pues a ver, lo malo, diría que es al final vivimos una rutina donde convivimos mucha gente y cada uno pues de su padre y de su madre y en un contexto competitivo. Es decir, va a haber situaciones 100% que las hay y la va a haber siempre, en el que, pues, las emociones estén al flor de piel. Y a veces será, pues, más positivas y otras veces más negativas. Yo creo que al final las negativas, si se tiene que decir negativas, porque yo qué sé, lo pasas mal, pero tampoco si hay un buen equipo, creo que lo fundamental es que la base de las relaciones entre nosotros sea buena. Porque al final, pues ahí eso, a lo mejor una mala época que a lo mejor le giras la cara o le pegas una contestación o la recibes tú y encima los resultados no acompañan y no sé qué. Entonces se crea de repente una atmósfera un poco complicada de llevar y te levantas al día siguiente y dices, joder, voy a ir ahora con esta gente y no tengo las ganas de ninguna de ver la cara a nadie. Pero bueno, ahí está también porque al final el deporte es esto, las relaciones sociales también es esto y al final de esas épocas más complicadas de que socialmente no tienes ganas casi de aportar, pero luego en realidad sí que lo haces, ¿sabes? Porque estás ahí, formas parte, luego simplemente un pequeño gesto que tú haces porque dices, venga, va, voy a contribuir en es que esto vaya un poco mejor, Ujú. o la de al lado tal, y entonces al final, de repente, sin saber muy bien por qué, las cosas cambian y Y de ir mejora. súper mal y fatal y los resultados son un mojón que dices tú, vaya Vaya racha, mierda. Sí, 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 puedes hablar. de repente a decir, jolín, pues mira, ya los resultados van, parece un poco más a favor o tal. El primer año fue el año del ascenso del Granada a Primera División. Yo entré Ujú. y entré ya en Primera División, o sea, no me puedo quejar. Y fue complicada la temporada porque llevamos, pues el otro día lo hablábamos y ahora mismo no me acuerdo, pero creo que fueron 13 jornadas sin ganar. Eso, aquello era un despropósito y el ánimo era terrible. Y al final nos jugábamos la permanencia en primera división en la última jornada, en el último partido. Teníamos que ganar sí o sí y que otro partido, uno de los equipos, ganase. Si eso no se daba, nos íbamos al hoyo y entonces esos momentos de tensión y decir, madre mía, todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora a lo mejor se va al garete, pero bueno, al final fue bien, nos mantuvimos y bien. Entonces, esas situaciones de tomas de decisiones y que puedes fallar y encima estás en un ambiente un poco raro y tal, pues se pasa mal. Pero bueno, eso yo creo que tampoco es algo catastrófico. Yo creo que al final la parte más fea son las lesiones gordas, cuando en principio va todo bien y hay esa parte de pues que no puedes evitar, ahí nunca existe el riesgo cero y tienes que afrontar pues una lesión fea, una lesión grave de una jugadora y llevar todo eso pues es yo creo que realmente la parte más complicada porque se mezcla un poquito también la parte personal con la parte profesional. Que obviamente no es separable. Es distinguible, pero no separable.
Y el momento de estos 3 añitos que llevas con el fútbol en esta figura de fisio del Granada femenino, ¿el momento más bonito o uno que, pues, Pues cuando van jolín, las cosas mal, diga, oye, pues me aferro a esto para tirar? pues el año pasado fue uno de los años más bonitos de la historia del Granada femenino porque quedamos en quinta posición, lo que nunca se había quedado, porque bueno, el primer año fue la permanencia y sufriéndolo a muerte. Y el año pasado súper bien, llegamos a la semifinal de la Copa de la Reina, el ir pues eso por primera vez a un estadio, a uno de los grandes, a vivirlo desde dentro, algo que lo estamos viviendo todas por primera vez porque no hay nadie que en el equipo lo hubiese vivido antes con el Granada. Entonces al final es esa historia que vas escribiendo todos juntos y demás que dices tú, Jolín, pues es que para esto es lo que trabajamos, ¿no? Que cada uno desde su parcela pone ese granito de arena para luego pues tener esas alegrías y esas experiencias y al final tener esos recuerdos que dices tú, jolín, pues qué guay fue, ¿no? Que al final elimina un poco todo lo malo y dices tú, guau, qué bien. Y luego a nivel un poquito más pues profesional, pues eso, cuando van las cosas bien, cuando te arriesgas un poco también por parte de esa intuición y las cosas salen bien y esas frases a lo mejor de confianza, de decir, joder, gracias Carla, tal, no sé qué, y ese compañerismo entre uno y otro, decir, joder, que somos dentro de servicios, o sea, dentro del equipo, servicios médicos es lo mejor y ese orgullo interno de decir qué bien estamos haciendo las cosas, yo creo que Guay, al final es lo que mola también. qué bien, tía. Pues, Carla, yo ya para ir poco a poco cerrando la charla, que disfrutes de tu domingo, que bien merecido está, te voy a pedir recomendaciones y quiero hacer contigo varias categorías de recomendaciones, A ver, ¿vale? Primera categoría, dime un libro de fisioterapia que recomendarías. buah, pues yo recomendaría Uno, ¿vale? Porque va a haber un montón de recomendaciones. Uno, el primero que se te venga a la cabeza. el de Álvaro Pinteño, el de Vale. joder, cómo duele, o sea, me parece top. Se lo diré que lo recomienda, ¿vale? Que tengo muy buena relación con él. Yo Vale, tuve la dime, suerte de coincidir con él en una formación que hice en Madrid y me parece también un tío súper top, así que, ¿qué más? dime un libro de no fisioterapia, que no tenga que ver con la fisioterapia, pero que te haya gustado mucho, que te haya marcado mucho, que recomendarías leer. Uy, pues tengo varios, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el tema de, pues el de conocerse a uno mismo, el tema de afrontar las cosas, pues eso, de crecimiento un poco personal, porque creo que tienes que ir muy en la línea de ser cada vez mejor contigo mismo y con los demás para ser una gran profesional. Entonces Totalmente. aquí tengo varios, tendría hasta que mirar alguno así que señalara, pero pues yo qué sé, ¿qué podría decirte? Hábitos atómicos me gusta bastante. Luego, bueno, los de los míticos de. Uf, es que tengo varios, ¿eh? Podría hacerte una lista bastante De todas grande. formas, si luego hay alguno más, cuando suba el vídeo a YouTube, como lo pienso poner todo, Genial. si hay alguno más que dice, Dani, este en su momento no me acordé, pero ponlo, yo lo Pues pongo, te diré sin seguro que problema. 3, por lo menos. Venga, venga. Vale, a mí me pasa un poco como a ti, estoy muy de acuerdo contigo, que creo que la parte profesional y personal van muy de la mano y que tan necesaria es una cosa como la otra. Ujú, Más recomendaciones. Te voy a pedir que recomiendes aquí, ujú. si quieres más de una, sin problema. Cuenta de Instagram, no vale la de Pinteño, que recomiendes. Que tú digas, mira, siempre que me aparece esta persona en el feed, eh, creo que aporta un montón. Pues también diría que tengo varias, Venga, porque creo que entre compañeros es lo que hablamos un poco, que creo que nos podemos em, retroalimentar positivamente mucho.
Y, por ejemplo, tu cuenta me gusta, o sea, te conozco desde hace bastante, tu cuenta, por ejemplo, me gusta mucho. Cuentas como, es que también podría decirte bastante. Eh, Arturo Goicoechea también me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con su. Grupo, ¿no? De Exactamente. investigación. Me gusta mucho. Luego Raquel, ay, ¿cómo se apellida esta muchacha? ¿Delgado o Exactamente, no. Sí, la Delgado, que... de Delgado, Raquel Asturias. Delgado? Me parece que es una tía súper top también a nivel de divulgación y de tareas que hace bestial. ¿Qué más te puedo decir? A ver, a ver, a ver. Se me va a quedar alguno por ahí, pero Los pondremos también, te ¿eh? lo O pondré también. sea, yo esto siempre lo hago un poco porque creo que es interesante, ¿no? Saber, pues, oye, a quién sigue la gente, ver un poco lo que valoran y demás, porque a lo mejor pues pasa desapercibido y tú dices, oye, pues voy a darle una oportunidad a este perfil que lo seguí hace un montón de tiempo, pero Ujú. como ahora el algoritmo va como va, Va, ya ves. aunque tú siguiese a Raquel, si no estás muy encima de ella, el algoritmo, Se te va. Sí, sí. efectivamente. Entonces, creo que está guay porque a veces sigues a esa gente, pero por el hecho de no meterte, no te aparece. Entonces, está, Pues está sí. bastante, está bastante guay. Más cosas que te voy a pedir de recomendaciones. A ver. Eh, Uno o dos consejos para una persona que le han dado esa primera oportunidad de trabajar en un equipo y no tiene ninguna experiencia previa. ¿Qué le recomendaría como fisio? Pues primero las ganas, porque creo que una persona con ganas y con pasión y con ganas de aprender vale mucho más que alguien que crea que sabe muchísimo pero que pasa del tema. Entonces yo creo que esa naturalidad, esa sinceridad, decir, oye, mira, no sé muy bien cómo gestionar esto, mira, ahora mismo no sé cómo puedo afrontar esto, pero déjame que lo piense o que le dé un par de vueltas y lo hablamos para mañana o para el siguiente día, cuando sea, o incluso dentro de unas horas, creo que me parece algo fundamental. Creo que ese ego profesional que muchas veces tenemos, creo que es un hándicap totalmente. Entonces, esa naturalidad, esa sinceridad y esas ganas de querer aprender constantemente y querer hacer las cosas bien, me parece algo, pues la verdad que muy, muy importante. Yo creo que es que sin eso. Decía Víctor Coopers, que bueno, es un conferenciante súper famoso y demás, ¿no? Creo que es suya la fórmula esa que hablaba del conocimiento, la habilidad y multiplicando la actitud. Y Precioso. eso es algo que creo que incluso en nuestra profesión, no sé si te voy a decir que es característica fundamental, pero casi, casi que sí. O sea, ser fisio y no tener ganas es complicado. Es Sí, complicado. pero existe. Sí, 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 totalmente, totalmente, Entonces totalmente. sí, yo creo que eso, que las ganas y tal, y estar un poco vivo para poder aportar, poder aprender al final lo más rápido posible, porque al final, sobre todo en el tema del deporte, cada minuto cuenta, o sea, cada minuto para el deportista cuenta, entonces al final, cuanto más rápido te pongas tú a la altura también de darle agilidad a la mente, a las cosas, te va a permitir pues tener esa oportunidad de llegar a equipos a lo mejor más grandes o más de élite, porque al final formas parte de esa vida, de ese atleta, de esa atleta. Entonces, si tú lo lastras como oficio, por muy buenos conocimientos que tengas, pero si no se los das esas herramientas o esas cosas en el momento que se las tienen que dar, pierde todo el valor. Entonces yo creo que eso, las ganas, el estar vivo, el querer estar, querer competir, ¿no? Porque al final yo creo que esa parte de si el atleta compite, tú también. Totalmente, totalmente, es fundamental. Pues Carla, ya para terminar, me gustaría saber un poco cuáles son tus siguientes pasos.
Es decir, ¿cuáles son tus siguientes objetivos? ¿Qué se viene para el siguiente año? No sé si hay algunas cosas que nos puedas contar, que digas, pues mira, quiero sacar este proyecto o quiero proponerme trabajar un poquito menos. ¿Qué es lo que se avecina próximamente? ¿Cuáles son tus próximas metas? Pues dentro de la fisioterapia online, mi proyecto realmente es eso, llegar a gente tanto de nivel de dolor crónico como de deportistas, porque al final creo que hay una parte que se puede hacer muy grande, incluso con gente que está también en equipos que a lo mejor no tienen esa disponibilidad de un fisio en su cuerpo técnico y que con tener una buena comunicación con el resto del staff puedes Podría aportar. llegarse. Entonces, bueno, mi idea de este año que entras es crecer ahí, crecer en la parte de fisioterapia online. Qué bueno, Estoy ahí también manos a mano con un compañero psicólogo para hacer un proyecto un poco más en común de acompañamiento a ese deportista y a esa persona, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. qué Entonces, bueno. bueno, un poco se va cociendo esa esfera que me ilusiona mucho. Creo que podemos hacer un trabajo muy, muy interesante y ahí se está cociendo poco a poco ese proyecto. Y nada, con el tema del fútbol, ahora mismo estamos con el tema de, junto con nuestra Nutri, a intentar conseguir una manera para mejorar lo que es la higiene de la mujer, ¿no? Del tema de los ciclos menstruales, de todos estos problemitas que las mujeres tienen al final al llevar a su cuerpo a la élite, al máximo. Entonces, hay cosas que son complicadas de Sí, gestionar, sí, son sí, totalmente. complicadísimas de llevar. Entonces, bueno, estamos ahí un poco también con nuestro médico y con más personas a ver si vamos también estudiando y averiguando cositas para mejorar todo esto. Entonces, pues bueno, llevamos un poco este conjunto de intentar Me- llevar el fútbol femenino un pasito más y la fisioterapia online, pues también a todo lo que dé. Qué bien, joder, pues viene el año cargadito. Viene cargadito, sí, todo esto, además de combinarlo con la vida personal. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Qué bien, tía, pues me alegro muchísimo, te deseo lo mejor y ya sabes que es lo que necesites. Te puedo echar una mano y, oye, encantado de haber charlado contigo. La gente, dejaré de todas formas, cuando suba el vídeo, dejaré tus redes sociales, dejaré tus recomendaciones, lo voy a dejar absolutamente todo, pero animo a Feli y a los demás a que te pregunten, que sé que siempre por WhatsApp pues, y por Instagram respondes, así que aprovechen, ¿no? Que teniendo a Eso es. una profesional tan top, pues que te hagan llegar las preguntas que tengan. Yo creo que esta charla va a ayudar muchísimo y te agradezco de verdad que hayas sacado el tiempo para echar un ratito. Pues qué guay, pues un placer y todo lo que se pueda sumar, pues aquí estoy. Que muchas gracias por haber contado conmigo y por haberte puesto en contacto conmigo, porque la verdad es que me hizo mucha ilusión y dije, uy, qué guay, qué interesante. Así que nada, muchas gracias y el placer es mío de haber estado aquí, vaya. Pues nada, pues ya la siguiente, como estamos los dos por Granada, la hacemos presencial, ¿vale? Estupendo. Quedamos en eso, en 2026 nos vemos 100%. Pues nada, Carla, un abrazo enorme, que descanses, Muy ¿vale? bien. Igualmente. Un saludo a todos. Chao, chao. Hasta luego.